Querido Padre que estás en los santos cielos, te damos gracias, Señor, por estar aquí reunidos, también, Señor, por aquí, por la iglesia, por la hermandad que ha podido llegar a tu casa de oración. Te damos gracias, querido Padre, por todas las bendiciones que nos otorgas. Aún así nosotros no somos merecedores, no somos dignos delante de ti, pero aún así, Señor, queremos consagrarnos, queremos alcanzar la santidad solo con la justicia de Cristo. Puedas ahora ayudarnos a poder entender tu palabra, a realmente ver este tema de la Cena del Señor, que es tan importante. Puedas darnos entendimiento y sabiduría, así para poder impartir, Señor, y puedas utilizarme para poder impartir este tema y que tu Espíritu Santo pueda morar en nuestros corazones. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Tengamos un feliz santo sábado en esta tarde de sábado, porque queremos alabar al Señor y si estamos aquí es solo por la gracia de Dios, hermanos. En esta ocasión vamos a estudiar, hermanos, qué es lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a la cena del Señor, hermanos. Para recibir la cena del Señor tenemos nosotros que saber qué dice la palabra de Dios y cómo recibirlo. Hay un escrito, está en cuanto a la palabra de Dios se refiere, hermanos. ¿Qué dice la Biblia y qué dice el espíritu de profecía para que nosotros tomemos ese paso, hermanos? Porque muchas veces tal vez hemos tomado la cena del Señor, pero realmente no lo hemos visto tan sagrado como es, hermanos. Tal vez lo hemos tomado y después de eso seguíamos practicando los antiguos pecados que cometíamos. Y así pasaba cada 3 meses como nos han acostumbrado y después seguíamos en lo mismo, seguíamos. Vamos a ver en esta ocasión qué es lo que nos dice la palabra de Dios, qué es lo que nos dice el espíritu de profecía, hermanos, en cuanto a la cena del Señor y quiénes deben tomar, porque hay un escrito que nos dice quiénes deben tomar y quiénes no deben tomar. ¿Qué nos dice también en cuanto a cómo han pervertido las religiones la cena del Señor? Cómo la Iglesia Católica ha infiltrado esto de la cena del Señor y lo ha convertido en misa, hermanos. Y así vamos a ver cómo las corporaciones han pervertido lo que es la cena del Señor, hermanos. Este tema es muy importante. Tomemos apuntes, hermanos. Todo lo que vayamos a hablar siempre tienen que comprobar, hermanos. Y para eso vamos a empezar con este tema que titula "Haced esto en memoria de mí". La cena del Señor. Y para esto vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ir al Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo escribe, hermanos. Pueden ver en las pantallas, pueden buscar en sus Biblias. Nos dice así, hermanos, en 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Verso 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí vemos, hermanos, lo que nos presenta el Nuevo Testamento en el libro 1 Corintios, la cual el apóstol Pablo narra, hermanos, para que nosotros podamos ver que la cena del Señor es tan importante y tan sagrado. Tal vez no lo hemos visto, hermanos, tan sagrado la cena del Señor.
Tal vez lo hemos visto como una cena más, un rito más. Pero aquí vemos toda la vida del Salvador, hermanos, desde su nacimiento hasta su muerte, ha sido de una vida de sacrificio, hermanos. Ha sido un sacrificio abnegado. Nuestro Salvador nunca vivió para complacerse a sí mismo, hermanos. Jesús vivió para darnos el ejemplo en todo. Y cuando llegó, hermanos, la hora, porque en la profecía estaba, hermanos, que Él tenía que morir. Y había un tiempo profético, la cual tenía que cumplirse. Llegó la hora, hermanos, y Jesús tenía que dar su vida por nosotros. Y cuando llegó esa hora, vemos que Él instituye un rito, hermanos. Él instituye un rito, la cual tiene que ser hasta que Él venga, hermanos. Y quiero leer lo que nos dice el libro Consejo para la Iglesia, la página 535, el párrafo 1. Pueden encontrar en Testimonio para la Iglesia, el tomo 6, la página 87, el párrafo 1. En el original está en manuscrito el año 1900 y nos dice así, el espíritu de profecía. Los ritos del bautismo y de la Cena del Señor son dos columnas monumentales, una fuera de la iglesia y la otra dentro de ella. Sobre estos dos ritos, Cristo ha inscrito el nombre del verdadero Dios. Así, hermanos, hablábamos en cuanto al bautismo, ¿se acuerdan, hermanos? Entonces, el bautismo y la Cena del Señor son dos ritos en la iglesia, que Dios ha inscrito su nombre en esos ritos, hermanos. Solo con estas citas podemos ver que es tan importante tomar la Cena del Señor y ver su significado, ver lo que representa y por qué Jesús nos ha dado el ejemplo, así para que nosotros podamos lavarnos los pies entre unos y los otros y para así participar del rito, hermanos. Así nos dice Consejo para la Iglesia. Y vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. Cuando Jesús ya estaba por morir, en la última noche, ahí Él instituyó lo que es la Cena del Señor con sus discípulos. Vamos, hermanos, al Evangelio de Juan. Ahí podemos ver, al Evangelio de Lucas. Este rito, hermanos, podemos encontrar en los 4 evangelios. En Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. En los 4 podemos encontrar cuando Jesús comió el pan y tomó el vino con sus discípulos. Y vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas 22, 14. Nos dice así la palabra de Dios. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Aquí vemos, hermanos, que se encontraba en Cristo 2 fiestas muy importantes. Una fiesta tenía que culminar. ¿Cuál era esa fiesta, hermanos? La Pascua. Durante casi como 4000 años, desde que Adán y Eva pecaron y ofrecieron el primer sacrificio, hermanos, desde ese momento se prefiguraba que ese corderito que ellos sacrificaron, un día iba a morir el cordero real, hermanos. Entonces, desde el antiguo Israel sacrificaban corderos. Y así la Pascua se originó cuando ellos estaban aún en Egipto y Dios le ordenó a Moisés, hermanos, que comieran la Pascua y celebraran la Pascua. Entonces, cuando ellos salieron de Egipto, tenían que recordar a sus hijos cómo Dios les liberó de la esclavitud egipcia, hermanos. Entonces, la Pascua representa lo que es la conmemoración
y la liberación del pueblo de Israel, hermanos. Pero cuando Jesús ya estaba a la hora, estaba entre dos fiestas, la Pascua y la Cena del Señor, hermanos. Una culminaría para siempre y la otra empezaría, hermanos, para así hacernos recordar que Él un día murió por nosotros y así también su segunda venida. Y vamos a ver lo que nos dice el espíritu de profecía en el libro Deseado de todas las gentes, la página 601, en el capítulo 72 del Deseado de todas las gentes, podemos ver que ahí habla en cuanto a todo lo que tiene que ver con la Cena del Señor, hermanos. La última cena que Jesús celebró con sus discípulos y conmemoraron esa cena para también que nosotros podamos recordar. Nos dice así el espíritu de profecía: Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero inmolado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. ¿Qué es lo que nos dice en cuanto a figuras, hermanos? La circuncisión, el poder matar a un cordero, hermanos. Todo eso eran las figuras. Y las ceremonias eran todas las fiestas judías, hermanos. La cual nos presenta Levítico 23. Todas esas fiestas culminarían en la muerte de Cristo, hermanos. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. Una terminaba, hermanos, y empezaba otra. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. Nunca más tenía que uno poder matar un cordero, hermanos. Nunca más uno tenía que celebrar esas fiestas porque totalmente ya estaban clavadas en la cruz, hermanos. Tenían que terminar para siempre. El servicio que Cristo establecería había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos. Así instituyó, queridos hermanos, nuestro Salvador, lo que es la Cena del Señor en lugar de la Pascua, hermanos. Como el pueblo de Israel celebraba la Pascua, así también nosotros tenemos que recordar lo que Cristo hizo allá en el Calvario. Y así vamos a ver, hermanos, la otra cita, porque hay muchas citas de las cuales hoy vamos a leer, hermanos. Vamos al Evangelio de Lucas, lo que nos presenta la palabra de Dios. Lucas 22, 19. Nos dice así la palabra del Señor, hermanos. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ahí vemos en el Evangelio de Lucas, la cual nos presenta la palabra de Dios, que Jesús, cuando estaba sentado con sus discípulos, Él vio el corazón de ellos, hermanos. Y cuando Él lavó los pies a los discípulos, Él quería demostrar que con ese acto de humildad, todos ellos tenían que humillarse, hermanos, sus corazones. Por eso Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. ¿Qué quiere decir en memoria, hermanos? Que cuando nosotros nos acordamos de una fecha especial, hermanos, nos acordamos para siempre. Por eso Jesús dijo: haced esto siempre en memoria de mi nombre. Siempre haciéndolo pensando en Jesús, que Él ha bajado, hermanos, ha dejado todo, ha dejado su trono, su corona, para poder salvarnos a nosotros indignos pecadores. Que Él ha dejado todo, ha venido a este mundo para sufrir totalmente, hermanos, burla, humillación, vergüenza, amargura. Le han escupido, hermanos, le han pateado. Todo eso, hermanos, tenía que recordarnos. Así para que nosotros cuando tomemos
La cena del Señor, cuando nos lavemos los pies los unos con los otros, tenía que recordarnos cómo Jesús ha sido tentado, hermanos. Cómo Jesús estaba en la tierra, aún así teniendo nuestra naturaleza caída, Él ha podido guardar los 10 mandamientos y nos ha demostrado y nos ha dado el ejemplo de una vida sin pecado. Todo eso, hermanos, tenía que recordarnos y tiene que recordarnos la cena del Señor y también su segunda venida, para tener una esperanza de que Él está muy cerca, hermanos, y nunca tenemos que dudar de que Él está cerca. Nos sigue diciendo el libro deseado de todas las gentes, la página 601, el párrafo 3, lo que está al lado 608 es la página en el virtual, hermanos. Pueden buscar en virtual, pueden encontrar la página 608. Y dice así, hermanos, el espíritu de profecía. La ordenanza de la cena del Señor fue dada para conmemorar la gran liberación obrada como resultado de la muerte de Cristo. Todo se centra, hermanos, en la muerte de Cristo, la justificación por la fe. Todos esos temas tan importantes, hermanos, tenemos que recordar cuando nosotros tomamos el pan, comemos el pan y bebemos el vino, y cuando nos lavamos los unos con los otros los pies. Hasta que Él venga por segunda vez en poder y gloria, esta ordenanza debe celebrarse. Es el medio por el cual su gran obra por nosotros debe mantenerse fresca en nuestra mente. El recuerdo de su gran obra en nuestro favor. Entonces hemos visto que totalmente se centra en la muerte de Cristo, hermanos. Todo lo que Él ha pasado en esta tierra, eso es lo que tiene que hacernos recordar la cena del Señor, hermanos. Pero también aquí vemos los términos en cuanto los pioneros adventistas y la mensajera del Señor pusieron los términos en cuanto a lo que dice la Biblia, cena del Señor. No vemos que ellos digan Eucaristía, hermanos. Tal vez el término Santa Cena se ha implantado en los libros de la mensajera del Señor, pero si buscamos en el original, no vamos a encontrar el término Santa Cena, hermanos. Pero ustedes pueden ver en los libros, está la palabra Santa Cena. Yo he visto en los libros como 3 o 4 veces menciona la palabra Santa Cena. Pero viendo el original dice Cena del Señor. Y vamos a ver por qué está mal dicho lo que es Santa Cena. Porque nos han enseñado, ¿no? Tenemos que celebrar la Santa Cena. Pero realmente la Biblia no dice Santa Cena, hermanos. Lo que la palabra de Dios nos presenta es Cena del Señor. Vamos al Evangelio de Juan, hermanos. Juan, el capítulo 13, el verso 5. Aquí está hablando, hermanos, en cuanto a que Jesús lava los pies a sus discípulos. Juan 13, 5, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Verso 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Por qué el apóstol Pedro no quería que Jesús lo lave, hermanos? ¿Por qué el apóstol Pedro no quería que Jesús lo lave? En aquella época, hermanos, los siervos lavaban los pies a sus amos. Entonces, cuando Pedro ve que Jesús quería lavar los pies, él estaba viendo que Jesús estaba humillando. Por eso Pedro le dice: tú no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Después el apóstol Pedro responde: no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. No había entendido, hermanos, lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Y el verso 10 nos dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aquí vemos que los príncipes, los sacerdotes,
los siervos le lavaban a ellos. Ellos no podían lavar los pies, hermanos, a los siervos, porque era un acto de humillación. Era un acto totalmente de humillación, de vergüenza se podría decir, hermanos. Pero Jesús quería demostrar en ese acto que todos debemos humillarnos ante el Señor. Y el principio, hermanos, de que todos somos hermanos. Yo no estoy más que el hermano, no estoy más que ustedes, queridos hermanos. Aquí vemos que realmente Jesús quería demostraros que todos somos hermanos en Cristo, que nadie puede gobernar en la mente de uno. Nadie puede gobernar, hermanos. Yo no puedo gobernar en sus mentes, decir, esto vamos a hacer, esto y esto. Poder dar órdenes. Entonces ustedes pueden obedecer. No, yo no puedo hacer eso, hermanos. Y Jesús quería demostrar en ese acto que todos nosotros somos hermanos en Cristo y nadie está más que el otro. ¿Y por qué aquí vemos que Jesús dice que todos están limpios, aunque no todos? ¿Quién estaba entre los 12 hermanos? Judas. ¿Quién le iba a entregar, hermanos? ¿Y Jesús sabía que Judas le iba a entregar o no? Sabía. Él leía los corazones. ¿Y Jesús le lavó los pies a Judas o no? Le lavó los pies. ¿Y Judas se arrepintió al final de haberlo entregado, hermanos? Se arrepintió, hermanos, tal vez después de que ya lo entregaron, pero en ese momento Satanás entró en su corazón. Por eso Jesús un año antes a sus discípulos les había dicho, entre los 12 hay un diablo, ¿se acuerdan? Entre los 12 hay un diablo, y los discípulos no entendían, pero Jesús se refería a Judas, hermanos. Y vamos a ver lo que nos dice, sigue la palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, el verso 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ahí vemos totalmente el principio de que todos somos hermanos. Y dice así, en la Review and Herald, el 21 de junio de 1898, el párrafo 3, hablando en cuanto a la ceremonia del lavatorio de los pies, hermanos. La ceremonia del lavatorio de los pies y la cena del Señor, en su sencillez y espiritualidad, deben observarse con verdadera solemnidad y con el corazón lleno de gratitud. Tenemos que ver que cuando nos lavamos los pies, tenemos que lavarnos primeramente en sencillez, humildad, lo que nos dice aquí, solemnidad y con una gratitud en el corazón. Yo no puedo lavarme los pies si me he enojado con mi hermano y aún así estamos enojados los dos y yo me lavo y el hermano también está enojado y no nos queremos ni saludar. Así como, hermanos, vamos a poder lavarnos los pies si estamos enojados los unos con los otros. Pero si en mi corazón hay un odio contra algún hermano o hay un resentimiento, un rencor, ¿cómo yo puedo lavarme los pies así, hermanos? Tiene que haber en el corazón gratitud de que Jesús ha muerto por nosotros y si Él nos ha perdonado, también nosotros tenemos que perdonar a aquel que nos ha ofendido, nos ha ultrajado, ha hablado mal de nosotros, ha difamado contra nosotros. Entonces nosotros tenemos que perdonar a esa persona, porque el diablo está utilizándole a él para hacernos caer a nosotros. El diablo lo está utilizando, hermanos. Pero aquí tenemos que ver que cuando nos lavamos los pies, tiene que ser con una gratitud en el corazón. En el corazón tiene que estar totalmente ese amor por Cristo. Tiene que estar ese amor de la gratitud de que Él ha hecho todo por nosotros para ser salvos. Sus participantes no deben agotar sus poderes de pensamientos o sus poderes físicos en formas y ceremonias externas. No tiene que haber en nosotros, hermanos, simplemente por fuera, estar bien por fuera, pero dentro de nuestro corazón estamos con un odio, estamos enojados. No puede ser simplemente exterior.
tiene que ser totalmente, hermanos, honestamente. Y vamos a seguir leyendo lo que nos dice la Revivia Herald. Todo el vigor de la mente y la salud del cuerpo deben estar frescos para ocuparse en la obra del Evangelio, para guiar a las almas del pecado al camino ascendente de la santidad. Al lavarnos los pies los unos con los otros, tenemos que dar en nosotros la obra de llevar el Evangelio eterno, hermanos. En nuestra mente tiene que estar cómo puedo rescatar a los otros que están en el fango, cómo puedo rescatar a los otros que están en el pecado. Así nos dice, tienen que llevar al camino ascendente hacia la santidad. El Señor quiere nuestra santidad, hermanos. Por eso también ha implantado esta cena, para que nosotros podamos ver que se puede llegar a la santidad. En esta ordenanza se presenta la necesidad de todos los pensamientos, todas las energías, todos los afectos y facultades para llevar el yugo de Cristo. En esta cena que vamos a tomar, hermanos, cuando vamos a lavarnos los pies, nos dice el Espíritu de profecía que todos los pensamientos, afectos, para que nosotros podamos llevar el yugo de Cristo. Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Tenemos que estar dispuestos, queridos hermanos, a dar la vida por nuestro Señor. En conclusión, hermanos, en esta cita, es que nosotros tenemos que estar dispuestos a dejar todo por Jesús, a ser seguidores del Mesías. Hasta ese punto tenemos que llegar, hermanos. Cuando tomemos la cena, recordemos siempre que tenemos que llevar el Evangelio a esas almas que están pereciendo. Nos dice la Revivia Herald, el 14 de junio de 1898, el párrafo 7. Cristo dio a entender a sus discípulos que el lavatorio de sus pies no limpiaba su pecado. ¿A cuántos de nosotros nos han hecho creer que cuando nosotros hemos lavado los pies o nos han lavado los pies, nos limpia del pecado, hermanos? Tal vez en la Corporación Adventista nos han hecho ver que el simple hecho de que nosotros nos lavemos los pies, nuestro pecado ya está limpiado. Pero ese es un error, hermanos. Así como el bautismo en sí, hermanos, no nos limpia de pecado. Lo que nos limpia de pecado es que realmente nosotros hayamos reconocido el pecado, hayamos pedido perdón al Señor, nos hayamos arrepentido y hayamos dejado ese pecado. La sangre de Cristo, hermanos, nos limpia del pecado. Pero por el simple hecho de que yo lave los pies a mi hermano y mi hermano me lave a mí, ese hecho no hace, hermanos, que el pecado esté limpio. Vamos a seguir leyendo lo que nos dice el Espíritu de profecía. Sino que la limpieza de su corazón se probará en ese humilde servicio. Cuando nos lavamos los pies, ¿qué se prueba? Si el corazón está regenerado o no. Y ahí vamos a lo que nos dice Gálatas 5. ¿Qué nos dice, hermanos, en Gálatas 5? Los deseos de qué, hermanos? De la carne. Ahí vemos lo que nos dice la palabra de Dios en Gálatas 5. Ahí se prueba si el corazón está regenerado, hermanos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus concupiscencias. Cuando nos lavamos los pies los unos con los otros, ese acto no limpia el pecado. Ese acto lo que refleja es que nuestro corazón está regenerado, hermanos. Así en el bautismo, cuando nosotros nos bautizamos, ese acto no refleja que realmente el pecado lo limpia, sino refleja que es el resultado de la verdadera conversión, el bautismo. Lo que estábamos estudiando hace algunas semanas. El bautismo es el resultado de la verdadera conversión. Y cuando nos lavamos los pies es cuando la limpieza del corazón está aprobado, hermanos. Si el corazón estaba limpio, este acto era todo lo que era esencial para revelar el hecho. Había lavado los pies de Judas. Pero él dijo,
no estáis todos limpios. Judas trajo un corazón de traidor a esta escena. Y Cristo reveló a todos que sabía que Él era el traidor de su Señor y que el lavatorio de sus pies no era una ordenanza para limpiar el alma de su contaminación moral. Cuando Jesús lavó los pies a Judas, el corazón de Judas se volvió al Señor, hermanos. No. Cuando ya vino la hora, directamente Satanás entró en su corazón y Judas fue a traicionarlo, hermanos. Aún así, estando Judas con Jesús, el Señor lavó sus pies. Él sabía que Él le iba a entregar, hermanos. Aún así, Él no le dijo, tú, Judas, no puedes participar de esta cena. Jesús sabía su corazón y aún así lavó los pies a Judas. Pero cuando Jesús lavó los pies, Él sabía que su corazón de Judas estaba el enemigo, hermanos. Y Jesús lavó los pies a los 12 discípulos. Pero realmente lavar los pies a uno de los otros tiene que ver con el cambio del corazón, hermanos. Ahí se prueba si nosotros hemos cambiado nuestro corazón. Ahí se prueba, hermanos. Río Van Herald, el 14 de junio de 1898, el párrafo 3. El acto de Cristo al lavar los pies de sus discípulos fue sagrado. Su motivo al hacerlo era producir a través de su recuerdo de lo que Cristo había hecho por ellos, un estado de sentimiento en el que no tendría lugar ninguna exaltación de unos sobre otros. Esta ordenanza fue para llevar al hermano a un entendimiento de los sentimientos de su hermano. ¿Por qué aquí puse la foto, hermanos, la cual nos da Mateo? Si vamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 20, hermanos, podemos ver que la madre de Juan, la madre de Santiago y Juan, vino donde Jesús y le dijo, Señor, quiero pedirte una cosa. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, quisiera que mis hijos estén de un lado a la derecha cuando tú reines y de un lado a la izquierda. ¿Y qué le contestó Jesús? Dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. A la verdad de mi copa beberéis y seréis bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, pero el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y sabemos la historia. Los discípulos se enojan, los 10 hermanos, se enojan contra los 2. Entonces, lo que Jesús quería demostrar en la cena del Señor es que nadie está sobre otro. Que la jerarquía, hermanos, que hoy podemos ver en las iglesias, de que el pastor está arriba de todos los hermanos, de que la conferencia general está arriba de todos y la hermandad está inferior. Hoy nos han hecho creer así, una jerarquía así como la iglesia católica, hermanos, desde el papa hasta el último feligrés, así también desde la conferencia general hasta el último miembro. Pero aquí Jesús nos quiere demostrar y nos quiere enseñar un principio, de que todos somos hermanos, de que uno no puede gobernar la mente de otro, de que si, digamos, la iglesia quiere hacer una misión, quiere hacer un plan para llevar el evangelio, yo no puedo decir, primeramente tienen que consultarme a mí, y si yo digo sí o no, entonces tienen que ir. Solo pedir permiso al pastor, al ministro. Eso quería demostrar Jesús, hermanos, que todos somos hermanos en Cristo. Y aquí, cuando nos lavamos los pies, Jesús quiere demostrar que realmente tenemos que humillarnos, que nuestro corazón esté contrito y así poder perdonar a nuestros hermanos, que también Cristo los ama. Sigue diciendo, esta ordenanza fue para llevar al hermano a un entendimiento de los sentimientos de su hermano. Es el principio la cual nosotros tenemos que someternos a la palabra del Señor. Y dice Río Van Herald el 31 de mayo de 1898, el párrafo 11.
La ordenanza del lavatorio de los pies ha sido especialmente ordenada por Cristo. En estas ocasiones el Espíritu Santo está presente para testificar y sellar esta ordenanza. ¿Quién está presente en estas ocasiones, queridos hermanos? El Espíritu Santo está presente. Él está allí para convencer y ablandar el corazón. Está ahí para hacernos ver el estado en que estamos. Está ahí para que nosotros podamos realmente poder ver la humillación, hermanos, de Jesús. Y así también nosotros poder andar en humildad. Él reúne a los creyentes y los hace uno en el corazón. Se les hace sentir que Cristo está realmente presente para limpiar la basura que se ha acumulado para separar los corazones de los hijos de Dios. ¿Qué basura, hermanos, hay en nuestro corazón? El odio, la vanidad, el yo, la mentira, todo eso, hermanos, es la basura que hay en nuestro corazón. Y podemos hablar también de lo que el diablo nos ofrece. Las películas, la música, las series, todo eso, hermanos, es la basura que el diablo nos ofrece. Entonces, el Espíritu Santo está en el lugar para así que nosotros podamos botar esa basura de nuestro corazón y así aceptar el sacrificio que ha hecho Jesús por nosotros. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace, hermanos. La Biblia nos dice que gime y clama el Espíritu Santo. Con gemidos indecibles, nos dice la palabra del Señor. Y sabemos que el Espíritu Santo se está retirando vez tras vez de la tierra, hermanos. Se está retirando cada vez y el tiempo de gracia cada vez, hermanos, está llegando a su fin. Por eso, esta ordenanza tenemos nosotros que recordar no solo una vez en 3 meses. Puedo dar un ejemplo. En un mes, tal vez, una vez al mes se podría recordar. Y eso vamos a leer lo que nos dice el Espíritu de Profecía también. En el libro El Ministerio Pastoral, la página 171, el párrafo 1 nos dice: el lavatorio de pies y la participación de la cena del Señor deben practicarse con más frecuencia. Ahí está, hermanos. Ahí no dice una vez en 3 meses, dice con más frecuencia. Jesús nos dio el ejemplo y nos dijo que hiciéramos lo que Él había hecho. Vi que su ejemplo debe ser seguido tan exactamente como sea posible. Sin embargo, los hermanos y las hermanas no siempre se han movido tan juiciosamente como deberían al lavar los pies y se ha causado confusión. Y así como dice el Espíritu de Profecía, hermanos, así ha pasado también en las iglesias adventistas, que dicen ser adventistas, que dicen tener la verdad presente. Tal vez este rito seguíamos con nosotros en el corazón lleno de amargura, de odio contra nuestro hermano, contra la ley de Dios. No hemos visto realmente tan sagrado lo que es la cena del Señor. Por eso aquí nos dice que debería recordarse, pero en esas ocasiones se ha recordado con confusión, hermanos. Nos sigue diciendo, debe introducirse en nuevos lugares con cuidado y sabiduría. Cuando llevemos el Evangelio, cuando esas personas nuevas de la fe que no saben de la cena del Señor, no saben en cuanto a si tenemos que lavarnos, a esas personas tenemos que nosotros, nuestra tarea, poder decirle, poder discipularle en cuanto a esto, hermanos. Debe introducirse en nuevos lugares con cuidado y sabiduría, nos dice, especialmente donde la gente no está informada sobre el ejemplo y las enseñanzas de nuestro Señor sobre este punto y donde tienen prejuicios contra ella. Muchas almas honestas a través de la influencia de antiguos maestros en quienes tenían confianza. Aquí hay que llevar, hermanos, hay que hacerles entender a las nuevas almas de todo el sacrificio que Cristo ha hecho y así que esas almas puedan participar. Nos sigue diciendo, hermanos, Mateo 26, 20 en adelante, hermanos. Aquí ya hablando en cuanto a la cena. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo, de cierto os digo,
que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Aquí vemos, queridos hermanos, que cuando Jesús estaba con los 12 discípulos, Jesús no le dijo a Judas: tú no puedes participar. Tú no puedes participar porque tú me vas a entregar. Jesús no le dijo eso a Judas. Él más bien le lavó los pies y estaba haciendo todo el esfuerzo para que él se arrepintiera. Su salvación jugaba de un hilo de Judas en ese momento. Estaba por decidirse totalmente entregar su corazón a Jesús, estando Jesús a su lado, o así ir a sus malos deseos de su corazón que el diablo le ofrecía. Entonces, en ese momento, hermanos, Judas se decidió, y sabemos la historia, lo que pasó y lo que aconteció, la triste historia de Judas. Pero aquí podemos ver que Jesús no le dijo: Judas, tú no puedes participar. Jesús quería dar el ejemplo de que nosotros no tenemos que decir: hermana, tú no puedes participar. Hermano, tú no puedes participar de este rito, de esta cena. Tristemente, lo que nos han hecho creer en la iglesia, en la corporación, hermanos, es que solo los bautizados pueden participar de la cena del Señor. Y los no bautizados, no. Solo los que han llenado la fe de Jesús, en algunos casos. Pero los que no han llenado, no pueden participar. Eso tal vez nos han hecho creer, hermanos, en la corporación adventista. Pero realmente lo que nos presenta la palabra de Dios es que todos podemos participar. Pero aquí vamos a entrar a que no todos también podemos participar. Y vamos a leer, hermanos, y vamos a entender qué es lo que nos dice el Espíritu de profecía, la palabra del Señor, hermanos. En Deseado de todas las gentes, la página 604, nos dice así, el Espíritu de profecía. Admirable había sido la longanimidad de Jesús en su trato con esta alma tentada. Jesús era, hermanos, totalmente ese amor que tenía hacia Judas, lo amaba tanto que ha hecho todo lo posible para que Judas se arrepienta, hermanos. Así también Jesús va a hacer en nosotros todo lo posible para que nos arrepintamos. Y si nos perdemos, va a ser por nuestra causa, hermanos, porque Jesús ya ha hecho todo para que nos salvemos. Así como Cristo ha hecho todo para que Judas se salve, así también va a hacer con nosotros. Pero va a ser decisión de nosotros si vamos a seguir a Jesús o vamos a seguir al diablo, hermanos. Nada que pudiera hacerse para salvar a Judas se había dejado de lado. Después que se hubo comprometido 2 veces a entregar a su Señor, Jesús le dio todavía oportunidad de arrepentirse. Ahí podemos ver que el amor de Cristo, hermanos, es tan grande que no podemos comprender, hermanos. Leyendo el propósito secreto del corazón del traidor, Cristo dio a Judas la evidencia final y convincente de su divinidad. Esto fue para el falso discípulo el último llamamiento al arrepentimiento. Era el último llamado para Judas, queridos hermanos. Y aquí nos dice en cuanto al ejemplo de Cristo, deseado de todas las gentes, la página 612, el párrafo 3. El ejemplo de Cristo prohíbe la exclusividad de la cena del Señor. ¿Qué nos dice, hermanos? El ejemplo de Cristo prohíbe la exclusividad de la cena del Señor. Yo no puedo decir: hermano, tú eres pecador, tú no puedes participar. Tú no. Tú sí, tú no. Yo no puedo decir, hermanos. Porque el ejemplo de Cristo era que en esa ocasión hasta Judas participó, que su corazón estaba totalmente lleno de pecado, hermanos. Sigue diciendo: es verdad que el pecado abierto excluye a los culpables. Esto lo enseña claramente el Espíritu Santo. Y ahora vamos a explicar quiénes realmente no pueden participar de esta cena, hermanos.
Pero fuera de esto, nadie ha de pronunciar juicio. Dios no ha dejado a los hombres el decir quiénes se han de presentar en estas ocasiones. Yo no puedo decir, hermanos, en cuanto aquí en la iglesia, tú eres trigo, tú eres cizaña, tú eres trigo, tú eres cizaña, tú no puedes, tú sí puedes, yo sí puedo así. Yo no puedo, hermanos, no puedo pronunciar juicio contra mi hermano porque yo no conozco el corazón de mi hermano, de mi hermana. Yo no puedo decir, solo los bautizados pueden y los no bautizados no. Aquí quiere demostrarnos que el pecado abierto excluye a los pecadores para que no participen. Y hemos visto, hermanos, que realmente en el estudio del bautismo, muchos de nosotros no habíamos estado bautizados. Porque realmente estar bautizado es conocer las doctrinas que nos caracterizan como adventistas y así dejar de pecar, hermanos, realmente. Pero vemos aquí en la cena del Señor que nos muestra que no solo los bautizados pueden participar, porque Judas participó en la cena. Jesús lavó los pies a Judas. Eso es un gran ejemplo, queridos hermanos, de que no tenemos que excluir a las personas que vienen a participar. Pero vamos a ver en la palabra de Dios que sí, uno mismo tiene que excluirse, hermanos, si está en pecados abiertos. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 5:11? Hemos leído, hermanos, deseado de todas las gentes, lo que nos dice en cuanto a quienes pueden participar y quienes no pueden participar, hermanos. Y hemos visto que nosotros no podemos decir, tú no puedes participar y tú sí puedes, pero aquí nos dice, hermanos, en deseado de todas las gentes. Esto lo enseña claramente el Espíritu Santo del pecado abierto. ¿Y dónde nos lleva, hermanos? Nos lleva a 1 Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? El espíritu de profecía nos lleva a esta cita, queridos hermanos. Ahora vamos a escribir. ¿Quiénes no pueden participar de la cena, hermanos? Todos los que estén en pecados abiertos. Ahora, un ejemplo de un pecado abierto, hermanos. Adulterio. Fornicación. Idolatría. Concubinato podemos poner, ¿no? Vamos a ver, hermanos, pecados abiertos, porque sabemos que todos somos pecadores y todos hemos pecado, y para participar de este rito y realmente ver que ya tenemos que dejar ese acto, hermanos, que nos lleva al mal. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que uno mismo se excluye, decir, yo no puedo participar. Es decisión de cada uno, hermanos. Yo no puedo decir, ustedes no, ustedes sí. Es decisión de cada uno. Ahora, ¿qué es los pecados abiertos? Adulterio. Abierto quiere decir que toda la congregación sabe. Digamos, una pareja está en adulterio. Sabemos que un hermano está casado, pero está con una hermana, digamos. Ellos no tendrían que participar. Pero yo no puedo decirle, hermano, tú no puedes. Él mismo tiene, o ella misma tiene que decir, yo no puedo. Ella misma, hermanos, o él mismo. Fornicación. También, hermanos, si sabemos que a un hermano, digamos, está en la idolatría y todos los hermanos saben que ese hermano está, entonces esa persona no tendría que participar. Pero yo no puedo decirle, tú no puedes. Él mismo tiene que decir, yo no voy a participar. O concubinato, hermanos. Toda la hermandad sabe que están concubinando, pero ellos tienen que excluirse ellos mismos. Nadie tiene que pronunciar juicio contra esas personas. Pero esos pecados, hermanos, son los pecados abiertos, que toda la hermandad sabe que está cometiendo ese pecado, hermanos. Esos son los pecados abiertos, los cuales nos dice el espíritu de profecía. Y sigue diciendo,
Pero ¿quién puede leer el corazón? ¿Quién puede distinguir la cizaña del trigo? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es comer y beber indignamente, hermanos? Vamos a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice en cuanto a qué es comer y beber indignamente? ¿Qué nos dice? Deseado de todas las gentes. Deseado de todas las gentes. La página 612, el párrafo 3. Ese, hermanos. 1 Corintios 11, 28. 1 Corintios 11, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por eso tenemos que comprender realmente el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros. Todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, queridos hermanos. Si comemos indignamente, comemos juicio y bebemos juicio para nosotros. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Es tan importante ver la santidad, hermanos, de la cena del Señor. Porque si no, la palabra de Dios nos dice que comemos juicio y bebemos para sí el juicio, hermanos. Y si tomamos indignamente con los pecados abiertos, es lo que nos dice la palabra del Señor en cuanto a la cena del Señor. Que yo no puedo decir, tú no puedes tomar, tú sí puedes, pero uno mismo tiene que excluirse. Y tampoco tendremos que decirle, ¿por qué tú no has tomado? Es decisión de cada uno tomar o no tomar, hermanos. Pero los pecados abiertos es lo que la palabra de Dios nos dice que uno no debería tomar, pero es decisión de esa persona, hermanos. Sí, hermano. No hay que prohibir. Incluso hay un ejemplo de la mensajera del Señor. Hay una cita en cuanto a cómo los pioneros adventistas, hermanos, ellos no le prohibieron a una persona nueva. Vino una persona, hermanos, nueva en la fe, y ellos no le prohibieron que tome la cena, hermanos. Está en manuscritos el año 1893. El sábado por la mañana, cuando la iglesia el libro, hermanos, la cita, no dice la iglesia ni la persona, hermanos, pero sigue diciendo, celebró la cena del Señor, el hermano X, podríamos decir, ¿no? Estaba presente, fue invitado a participar en el rito del lavamiento de los pies, pero dijo que prefería observarlo. Preguntó si la participación en este rito era indispensable para poder tomar parte en el servicio de la comunión. Y nuestros hermanos le aseguraron que no era obligatorio y que sería bienvenido a la mesa del Señor. Ese sábado resultó un día precioso para su alma. Dijo que nunca había tenido un día más feliz en su vida. Él no conocía, hermanos, a esa persona, realmente todo lo que tenía que ver, pero le explicaron ellos qué tiene que ver la cena del Señor, le explicaron a esa persona su significado. Después deseó venir a visitarme, dice la mensajera del Señor. Esa persona le visitó a la hermana White y tuvimos una entrevista agradable. Su conversación fue muy interesante y pasamos preciosos momentos orando juntos. Creo que él es un siervo de Dios. Le di mis libros, El conflicto de los siglos, Patriarcas y Profetas, El camino a Cristo. Pareció estar muy satisfecho. Dijo que deseaba tener toda la luz que pudiera recibir a fin de hacer frente a los opositores de nuestra fe. Fue bautizado antes de partir para su casa, regresó para presentar la verdad a su propia congregación. Entonces, antes de ser bautizado, él ya tomó, hermanos, la cena del Señor.
Eso nos quiere decir, hermanos, así como los pioneros adventistas, nosotros no tenemos que decir, no, tú no puedes. Pero sí una persona tiene que estar muy bien, hermanos, consciente si está en pecado abierto o no. Eso es lo que nos presenta la palabra de Dios, hermanos. Y vamos a seguir leyendo lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11. Nos dice así, hermanos. Yo no entendí esta parte, lo que nos quiere decir el apóstol Pablo y la carta a 1 Corintios 11. Esta parte donde nos dice, porque es necesario que también entre vosotros haya herejías, para que los que son aprobados se manifiesten entre vosotros. Así que cuando vosotros os reunís en un lugar, esto no es comer la cena del Señor. Pues al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro está embriagado. Aquí quiere decir el apóstol Pablo que en ese lugar, antes de tomar la cena, unos traían su comida y comían, otros traían el vino y tomaban. Y la cena del Señor lo hacían en glotonería, hermanos, en una fiesta. Y así el apóstol Pablo advierte que ya no se haga esa fiesta y que han malinterpretado la cena del Señor. Y yo no entendí esta parte donde nos dice que comen la comida de la cena antes. Yo decía, ¿acaso comerán en su casa la cena del Señor y no en el templo? Y eso me preguntaba. Pero nos dice, hermanos, el comentario de la mensajería del Señor en el libro Life Sketch of Paul. Es un libro en inglés, hermanos. La vida de Pablo, quiere decir. En la página 170, el párrafo 1. Los corintios se estaban apartando mucho de la sencillez de la fe y de la armonía de la iglesia. Continuaban reuniéndose para el culto, pero con corazones apartados unos de otros. No había el principio de que todos tenían que ser hermanos. Habían pervertido el verdadero significado de la cena del Señor, dándole en gran medida el significado de una fiesta idólatra. ¿Qué habían hecho ellos? Una fiesta, hermanos, idólatra, y habían pervertido la cena del Señor. Se reunían para conmemorar los sufrimientos y la muerte de Cristo, pero convertían la ocasión en momentos de banqueteos y complacencia egoísta. Totalmente lo habían pervertido, hermanos, la iglesia de Corintio en ese entonces. Se había hecho costumbre antes de participar de la comunión, unirse en una comida social. Se reunían y comían entre ellos, hermanos, y hablaban sus palabras, y así hacían como un club, hermanos. Las familias que profesaban la fe llevaban su propia comida al lugar de reunión y la comían sin esperar cortesamente a que los demás estuvieran listos. Ya empezaban a comer. La santa institución de la cena del Señor se convirtió para los ricos en una fiesta glotona, mientras que los pobres se sonrojaban cuando su macra comida era comparada con las costosas viandas de sus hermanos ricos. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, dijo que han pervertido ustedes la cena del Señor, que tienen que reformarse en cuanto a la cena, a la iglesia de Corintio. Así también a nosotros nos advierte la palabra de Dios. Hasta ahora no lo hemos visto con una solemnidad. Tal vez nosotros no traíamos nuestros platos y comíamos entre nosotros así en glotonería, pero tal vez hemos perdido el significado, el plan de la cena del Señor, hermanos. Tenemos otra vez que volver a lo que dice la palabra de Dios. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo tiene que tomarse la cena? ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros que tomar la cena del Señor? Esa es la pregunta, hermanos. Dice, en la Revista Evangélica del 31 de mayo de 1898, el párrafo 7. Cristo dispuso que esta cena se conmemore a menudo. No dice especialmente cada 3 meses, no dice, hermanos. Dice a menudo. ¿Y cuánto sería a menudo, hermanos? Cuantas veces sea necesario. Podríamos decir por lo menos una vez al mes, hermanos. Una vez al mes poder recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es obviamente que cada día tenemos nosotros que recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero especialmente la cena, por lo menos una vez al mes tendríamos que recordar, hermanos. Cristo dispuso que esta cena se conmemore a menudo,
para traer a nuestra memoria su sacrificio al dar su vida para la remisión de los pecados de todos los que creen en Él y lo reciban. Y esta ordenanza no debe ser excluyente como muchos lo harían. Cada uno debe participar públicamente y así dar testimonio. Acepto a Cristo como mi Salvador personal. Él dio su vida por mí para que pudiera ser rescatado de la muerte. Qué hermoso, hermanos, decir a Cristo, te acepto como mi Salvador personal. Y así yo quiero andar en santidad desde ahora en adelante. Ese que sea nuestro pensamiento, hermanos. La salvación de los hombres depende de una aplicación continua a sus corazones de la sangre limpiadora de Cristo. Por lo tanto, la cena del Señor no debe observarse solo ocasionalmente o anualmente, digamos una vez al año, o una vez en un año 4 veces, hermanos. Más veces, sino más frecuente que la Pascua anual. Esta ordenanza solemne conmemora un evento mucho mayor que la liberación de los hijos de Israel. Es más, hermanos, de la liberación de los hijos de Israel, porque el Cordero Inmolado ha dado su vida por nosotros. Por eso es mucho más que la Pascua. El Ministerio Pastoral, la página 170, el párrafo 1. En comentario bíblico también está, hermanos. Y hay muchas citas de las cuales, hermanos, podemos hablar. Y esta es una de las citas también muy importante que nos dice en la Review and Herald. Estas ordenanzas se establecieron para que todos pudieran tener el privilegio de reconocer sus errores y confesar sus pecados en este momento. ¿Para qué se ha instaurado esto, hermanos? Para reconocer mi error, para decir yo estoy fallando en esto. He fallado en cuanto a lo que se refiere en iglesia. No he cumplido con mis deberes. He ofendido a mi hermano. He fallado a mi hermano. He fallado. Para eso, hermanos, para también pedir perdón a mis hermanos si he ofendido. Para eso se ha instaurado la ordenanza de la cena, hermanos. Y a medida que el corazón se ablanda y se derrite bajo el mover del Espíritu Santo, la unción celestial les da la vista espiritual para discernir sus errores. Jesús está presente aquí, hermanos, pero no está personalmente, está mediante su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es que nos hace a nosotros, a nuestro corazón, poder discernir entre lo bueno y lo malo y para decir, estoy fallando. Jesús se ha comprometido a estar presente en la plenitud de su gracia para cambiar la corriente de las mentes que están corriendo por los canales egoístas. Y eso es lo que nos presenta, hermanos, la razón por las cuales nosotros tenemos que tomar, y Dios nos ha dado, hermanos, el rito de la humildad. Nadie debe excluirse de la comunión porque está presente alguna persona indigna. Yo no puedo decir, él no me cae, entonces yo no voy a ir a la cena. O él me debe, o no sé, algo así, hermanos. Nadie debe excluirse de esa razón porque está una persona indigna presente. Yo no puedo excluirme, hermanos. Cada discípulo está llamado a participar públicamente de ella y dar testimonio de que acepta a Cristo como Salvador personal. Es en estas ocasiones designadas por Él mismo cuando Cristo se encuentra con los suyos y los fortalece por su presencia. Corazones y manos indignas pueden administrar el rito. Sin embargo, Cristo está allí para ministrar a sus hijos. No simplemente los pastores pueden ministrar, o solo los ordenados, los ancianos, diáconos. Aquí nos dice que todos podemos administrar el rito. ¿Y qué quiere decir con todos, queridos hermanos? Que digamos en una iglesia así organizada, corporación se podría decir, ellos tal vez nos dicen que solo ellos pueden realizar el rito, pero nosotros podemos realizar en nuestras casas. Sabemos cuando vino la cuarentena, hermanos, ya no podíamos reunirnos en las iglesias. En ese momento no se tomó la cena del Señor. No se tomó la cena, hermanos, pero en nuestras casas nosotros teníamos que tomar la cena y nosotros ministrar el rito, hermanos. Las manos indignas, aquí nos dice que las manos indignas pueden ministrar ese rito, hermanos. Bueno, hermanos, les pido paciencia para poder terminar el tema. Yo sé que este tema
es muy importante y nos ha faltado ver tal vez algunas partes y vamos a terminar, hermanos, con algunas citas, las cuales nos dice la prueba del cambio de corazón, hermanos. Esta ordenanza fue dada para beneficio de los discípulos de Cristo. Y Cristo quiso decir todo lo que dijo cuando sus labios pronunciaron las palabras. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Él se propuso con esto probar el verdadero estado del corazón. ¿Cuál es nuestro estado, hermanos? Porque esa es la razón la cual Cristo puso este rito. Y de la mente de los que participan en ella. Y aquí está hablando, hermanos, de que no tiene que haber levadura, hermanos, en el pan. Nada de fermentación tiene que haber en estos ritos, porque todo lo que haya de fermentación no puede representar al Cordero Inmaculado, hermanos. Y termino con esto. Yo sé que muchos conocen este libro, hermanos. Lo conocemos, ¿verdad? Y aquí podemos ver en cuanto a lo que nos dice la Cena del Señor. Hay un capítulo de las 28 creencias. Y hemos estudiado aquí que las 28 creencias han reemplazado a lo que es los 7 pilares de la fe adventista, hermanos. Y todos los que nos hemos bautizado allá, nos hemos bautizado en cuanto a esto, hermanos. Lo que nos dice las 28 creencias, la cual hemos visto que es una apostasía. Y cuando nosotros tomamos, hermanos, en la corporación, tomamos en cuanto a esto, hermanos. Y quiero leer la cita donde nos dice la página del libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. La celebración de la Cena del Señor entre los protestantes, el nombre más común que se le da al servicio de comunión es la Cena del Señor. Otros nombres son la Mesa del Señor, el partimiento del pan y la Eucaristía, una referencia al aspecto de bendición y agradecimiento del servicio. ¿Qué es Eucaristía, hermanos? Aquí nos dice que es un término protestante la Eucaristía, pero no es un término protestante la Eucaristía, hermanos, es un término totalmente católico, pero aquí nos hace ver que la Eucaristía es un término protestante. Y si vemos qué es la Eucaristía, hermanos, los católicos hacen de la misa que el cuerpo, la hostia, es realmente el cuerpo de Cristo. Nosotros creemos que representa el cuerpo, representa el vino, la sangre, pero ellos hacen ver que realmente es el cuerpo, que realmente es la sangre, hermanos. Totalmente lo han pervertido lo que es la Cena del Señor. Y quisiera que veamos, hermanos, este video. Hay un himno en el himnario nuevo que titula "De rodillas partimos hoy el pan". Y vemos, hermanos, este himno y decimos, bueno, podemos cantarlo, no hay ningún problema. Pero realmente, ¿qué quiere decirnos de rodillas, hermanos? De rodillas. Está bien cantar de rodillas, hermanos. ¿De dónde ha venido a cantar de rodillas? Y en la Cena del Señor. De rodillas partimos hoy el pan. De rodillas partimos hoy el pan. Y contritos aquí nos postramos ante ti, Señor, escucha nuestra voz. Ustedes pueden escuchar, hermanos. Por el tiempo voy a mostrarles el otro video. Este himno es católico, hermanos.
Es la misma melodía, la misma letra, hermanos. En la Iglesia Católica, el himno, hermanos, es católico y lo han implantado en el himnario nuevo adventista. Este himno es católico, hermanos. El himno 585. Sí, en el nuevo. Y aquí podemos ver, hermanos, es el mismo himno, pero ya en una iglesia católica, hermanos. El mismo himno. Entonces, lo que nos han hecho pensar, hermanos, totalmente la infiltración jesuita, la infiltración de Roma se ha entrado a la corporación, aún así, hermanos, en la cena. Este es en una iglesia católica, hermanos. El himno es católico y dice así el espíritu de profecía: la misa es algo malo, Dios se opone a ello, debe ser abolido y quisiera que en todo el mundo fuera reemplazado por la cena del Evangelio. Y así, hermanos, terminamos esta tarde viendo realmente lo que nos dice el espíritu de profecía, la Biblia. Si acaricia algún pecado, que sea cortado del alma por medio de la confesión. La primera mirada, el primer acto de contrición y de arrepentimiento que dirigís a Cristo no escapa a su atención. El primer paso que des hacia Él lo traerá más que un paso hacia ti. Todas las cosas, especialmente en esta ocasión, están listas para tu recepción. Él saldrá a tu encuentro en tu debilidad. Alma arrepentida y quebrantada de corazón, con su fuerza divina, Él encontrará vuestro vacío y pobreza espiritual con su plenitud inagotable. Después de esta cena, hermanos, procuremos ya no más pecar. Y el pecado que cometíamos, poder dejarlo, hermanos, y así ir a la santidad. Y que ese sea en nuestro pensamiento el sufrimiento de Cristo, que Él nos ha dado, hermanos, la cena para poder recordar, poder reconciliarnos entre los hermanos y también su segunda venida, hermanos. En cada corazón que esté, hermanos, el pensamiento y que Dios nos pueda perdonar y que nos bendiga, hermanos, a cada uno de nosotros. Amén.